Imagínate despertar un día y descubrir que tu dinero, el que con tanto esfuerzo ganaste, no te pertenece realmente, que su valor, su existencia y su destino están determinados por una red invisible de instituciones, decisiones políticas y pactos secretos. En este episodio de 2 horas, te llevaré desde las antiguas civilizaciones al sistema financiero digital moderno, para responder la pregunta más perturbadora: ¿quién controla de verdad tu dinero? Nadie recuerda el día exacto en que nació el dinero, porque no nació como un invento, sino como una idea tan poderosa que terminó controlando civilizaciones enteras. Al principio no existía la riqueza tal como la entendemos hoy. No había bancos, ni intereses, ni deuda. Había trueques, favores y promesas. Pero en algún momento, en los templos de Mesopotamia, alguien comprendió algo extraordinario. No hacía falta poseer el valor, bastaba con convencer a los demás de que uno lo tenía. Los templos comenzaron a custodiar los granos, los metales y las ofrendas. La gente depositaba allí su sustento, creyendo que estaba protegido por los dioses, pero en realidad estaban entregando su confianza, y esa confianza se transformó en poder. Los sacerdotes, guardianes del oro sagrado, se convirtieron en los primeros banqueros. Comenzaron a emitir tablillas de arcilla, que representaban las riquezas guardadas. Esas tablillas podían intercambiarse, como si fueran el propio metal. Era más liviano, más práctico, y sobre todo, más manipulable. El dinero ya no dependía del objeto, sino de la fe. Había nacido el concepto más peligroso de la historia: el valor simbólico. Desde entonces, quien controla la fe del pueblo, controla su riqueza, porque el dinero, antes que un medio de intercambio, fue un acto de obediencia colectiva. Las civilizaciones antiguas lo entendieron rápido. Egipto, Babilonia, Grecia, todas repitieron el mismo patrón. La clase que administraba los templos, ya fueran sacerdotes o escribas, era también la que decidía cuánto valía cada cosa. El dinero no nació del trabajo, sino del poder. Y el poder no nació de la fuerza, sino del relato. Cada tablilla, cada moneda, cada billete futuro, sería una promesa grabada en la conciencia humana. Esto tiene valor, porque todos hemos decidido creerlo, y así, miles de años antes de Wall Street, nació el sistema más sofisticado de dominación, uno que no necesita látigos ni cadenas, porque su control opera desde dentro, en la mente de quien obedece. Mientras el pueblo creía en los dioses, los sacerdotes acumulaban las ofrendas. Mientras creía en el oro, los reyes acumulaban el metal, y cuando empezó a creer en los números, los banqueros acumularon el mundo. El dinero, desde su origen, fue una historia compartida, una ficción tan convincente, que acabó convirtiéndose en realidad. Y lo más irónico es que no fue impuesta con violencia, sino con fe, una fe que aún hoy seguimos profesando cada vez que miramos un billete y creemos que tiene valor. El primer control del dinero no fue económico, fue espiritual, porque antes de controlar tus bolsillos, debían aprender a controlar tu mente. Y así, en el silencio de los templos mesopotámicos, mientras el incienso se mezclaba con el sonido de los cánticos, comenzó el imperio más duradero de todos, el imperio del dinero, un dios invisible al que todos, sin excepción, terminamos rindiendo culto. El ser humano necesitaba algo tangible para creer, algo que pudiera tocar, pesar y sentir. Así, la fe se transformó en metal. El oro y la plata reemplazaron las tablillas de arcilla, y con ellos nació una nueva religión, la del valor visible. Pero aquel brillo no solo deslumbró a los comerciantes, también cegó a los pueblos. Los reyes comprendieron pronto que el metal precioso no era solo riqueza, sino una herramienta para imponer obediencia. Cada moneda llevaba grabado el rostro del poder. No era un simple retrato, era una marca espiritual, el recordatorio de que el valor pertenecía a quien mandaba acuñar la imagen, no a quien la sostenía en sus manos. Cuando Roma se expandió, llevó consigo no solo sus legiones, sino también su sistema monetario. Cada territorio conquistado debía aceptar las monedas del imperio, no porque lo deseara, sino porque no tenía alternativa. El dinero se convirtió en un idioma universal de dominación. Los emperadores descubrieron que podían alterar su composición, reduciendo la pureza del metal sin que el pueblo lo notara. A través de ese simple acto, Roma aprendió a fabricar inflación, un robo lento, invisible y legalizado. Así, la economía se transformó en un instrumento político, una herramienta de manipulación masiva, que podía sostener guerras enteras, sin recurrir a impuestos directos.
El metal, que alguna vez representó abundancia, comenzó a ser símbolo de escasez. Los reinos acumulaban tesoros, no para usarlos, sino para controlarlos. Quien guardaba el oro, dictaba las reglas del comercio, las alianzas, y hasta la moral. La riqueza dejó de circular para volverse poder concentrado, y en cada palacio, en cada cofre, en cada bóveda sellada, nacía una nueva forma de esclavitud, la dependencia del valor ajeno. Los comerciantes, atrapados entre la necesidad de comerciar y la imposibilidad de acuñar su propia moneda, se convirtieron en súbditos de los reyes, aun cuando no les debían lealtad. El dinero ya no servía para medir el trabajo, sino para medir la distancia entre el poderoso y el débil. Cada moneda circulante era, en realidad, un mensaje grabado en silencio. Este valor existe, porque alguien más decidió que existiera. El oro terminó siendo un símbolo perfecto de la naturaleza humana. Brillante, deseado, pero inútil por sí mismo. No alimenta, no cura, no abriga, solo brilla. Y sin embargo las civilizaciones lo adoraron como si fuera un dios encarnado. Fue entonces, cuando la humanidad dio el paso definitivo hacia la servidumbre económica, empezó a confundir el símbolo con la realidad. Con cada moneda acuñada, se consolidaba un pacto tácito entre gobernante y gobernado. El primero ofrecía seguridad, el segundo entregaba su libertad. Esa ecuación se repetiría a lo largo de los siglos, perfeccionándose con el tiempo, hasta alcanzar la forma invisible que hoy domina nuestras vidas. Pero en aquel momento, cuando el metal se convirtió en fe sólida, algo se perdió para siempre: el control del individuo sobre el valor de su propio esfuerzo. El dinero ya no era una representación de lo que uno tenía, sino de lo que otros le permitían poseer, y así, la fe que había nacido en los templos, se materializó en oro, solo para convertirse, una vez más, en un instrumento de sometimiento. Cuando la Edad Media tocaba su fin, el oro comenzó a escasear, pero la ambición no. Los reinos crecían, las rutas comerciales se extendían, y las guerras devoraban recursos imposibles de sostener con metal. Fue entonces cuando surgió una nueva especie de poder. Los banqueros no eran soldados ni sacerdotes, pero sus libros de contabilidad valían más que cualquier espada. Mientras los imperios sangraban en los campos de batalla, ellos trazaban líneas en papel que decidían el destino de los continentes. Los orfebres, que antaño custodiaban el oro de los nobles y comerciantes, descubrieron un secreto monumental: casi nadie reclamaba su depósito al mismo tiempo. Podían prestar parte de ese oro, emitir recibos adicionales, y cobrar intereses por dinero que en realidad no existía. Así nació la reserva fraccionaria, la alquimia moderna, que transforma promesas en riqueza. Era magia contable, una ilusión numérica, que convertía el papel en poder. Lo que antes se guardaba en cofres, ahora se multiplicaba en tinta. El dinero dejó de ser una sustancia física, y se volvió un acto de confianza aritmética. Un banquero podía crear más oro del que poseía, simplemente escribiendo un número en un registro. No necesitaba minas, solo fe ajena. Los mercaderes lo aceptaban porque todos creían en el sistema, y esa creencia era suficiente para sostener el milagro. Pero como toda magia, tenía un precio: la dependencia. Cuanto más confiaba el pueblo, más poder acumulaban los prestamistas. En ese nuevo orden, el banquero se volvió una figura casi divina. Su palabra valía más que la del rey, porque sin su crédito el trono quedaba en ruinas. Las guerras, las catedrales, y hasta las coronaciones dependían de su firma. Había nacido una clase que no necesitaba gobernar para dominar. Su influencia no se ejercía por mandato, sino por deuda, y cada préstamo que concedían era una cuerda invisible que ataba el futuro de los pueblos a su contabilidad. El crédito fue presentado como un favor, pero en realidad era una forma de control. Quien presta dinero domina a quien lo necesita, y cuando todo un reino pide prestado, el poder se traslada de la corona a la bóveda. Las dinastías cambiaban, las fronteras se movían, pero los banqueros permanecían. Ellos no ganaban batallas, las financiaban, no juraban lealtad a ningún estandarte, porque su territorio era el mundo entero. Con el paso de los siglos, los reyes aprendieron una lección amarga: podían perder ejércitos, pero no podían perder crédito. Sin el respaldo de los banqueros, no había reino que sobreviviera. Así, el dinero dejó de ser una herramienta de los gobiernos, y los gobiernos pasaron a ser herramientas del dinero. Los alquimistas del crédito habían logrado lo impensable: crear valor de la nada, y cobrar por ello eternamente. Detrás de cada préstamo, se escondía una verdad incómoda: que la riqueza no era ya fruto del trabajo, sino del permiso, y quien concede ese permiso,
se convierte en amo. Desde ese momento, la humanidad quedó atrapada en una paradoja brillante y perversa. El dinero nació para liberar al hombre del truque, pero terminó encadenándolo al interés, y esa cadena, invisible pero eterna, sigue atada al cuello del mundo. Cuando Europa despertó de la oscuridad medieval, no fueron los reyes quienes encendieron la llama del Renacimiento, fueron los banqueros, en los callejones de Florencia, bajo el aroma del incienso y el murmullo de los mercados. Los Medici descubrieron una verdad que cambiaría para siempre la historia del poder. Quien controla el crédito, controla la corona. Desde sus oficinas de piedra, prestaban dinero a papas, monarcas y comerciantes, y con cada préstamo tejían una red que se extendía más allá de fronteras y ejércitos. Financiaron guerras, levantaron catedrales, y compraron indulgencias, mientras el pueblo seguía creyendo que el poder residía en el trono, pero el trono ya tenía dueño, y ese dueño no vestía armadura, sino seda. Las dinastías financieras nacieron en silencio, los Fugger en Alemania, los Rothschild en Inglaterra y Francia, los Bardi y los Peruzzi en Italia. No conquistaron tierras, conquistaron deudores, y cada contrato que firmaban era un tratado de vasallaje disfrazado de acuerdo comercial. Con sus préstamos, decidían quién podía ir a la guerra, quién podía casarse con quién, y qué nación sobrevivía al invierno. No necesitaban ejércitos, su ejército era el interés compuesto, un mecanismo tan invisible como irresistible. El dinero ya no fluía hacia el poder fluía hacia el dinero. Las coronas se convertían en clientes, y los reyes en deudores. Muchos monarcas se rebelaron contra ese dominio, pero ninguno salió ileso. Quien no pagaba, perdía su trono. Quien se oponía, perdía su reino. Los banqueros no necesitaban sangre, su arma era la paciencia. Esperaban, refinanciaban, y al final, todo volvía a su control. La religión tampoco escapó de su influencia. El Vaticano, endeudado hasta el alma, necesitó de los Medici para sostener su esplendor. Las obras de arte que hoy admiramos como símbolo del espíritu humano fueron financiadas con dinero prestado, intereses y deuda. Detrás de cada fresco de Miguel Ángel y cada cúpula de mármol había una cuenta pendiente. La belleza del Renacimiento fue, en gran parte, una obra de contabilidad. El oro dejó de ser símbolo de pureza y se convirtió en un instrumento político. Los banqueros aprendieron a moverlo sin tocarlo, a transferir poder sin mostrarse. El crédito se transformó en diplomacia, y las cartas de cambio reemplazaron a los ejércitos. Los grandes imperios, España, Inglaterra, Francia, crecieron alimentados por préstamos que jamás podrían pagar. El descubrimiento del Nuevo Mundo, las cruzadas, las colonias, todo fue posible gracias a ese combustible invisible llamado deuda. El mundo entraba en una nueva era, la del dinero sin rostro. Las decisiones más importantes ya no se tomaban en los palacios, sino en las salas de reunión de los banqueros. Allí, entre cálculos y firmas, se decidía el destino de los pueblos. La historia comenzó a escribirse en los márgenes de un libro contable. Y así, el poder cambió de manos sin que el pueblo lo notara. Mientras las masas celebraban la gloria de los reyes, los verdaderos soberanos contaban intereses. Las coronas se oxidaban, los bancos perduraban. Había nacido una nueva nobleza, la nobleza del crédito, invisible, impune y eterna. Detrás de cada revolución, de cada independencia, y de cada nuevo régimen, los mismos apellidos seguían apareciendo. Los banqueros no necesitaban banderas, su patria era el lucro, y mientras el mundo se desangraba por ideologías, ellos solo defendían una: que el dinero nunca deje de fluir hacia quienes lo crean. El siglo XVII cambió el alma del dinero para siempre. Fue la época en que los reyes descubrieron que podían financiar guerras sin oro, sin tributos y sin victorias. Bastaba con endeudarse. En 1694, Inglaterra se tambaleaba tras años de conflicto con Francia. Su tesoro estaba vacío, su pueblo exhausto. Entonces, un grupo de prestamistas privados presentó una propuesta que parecía un milagro: crear una institución que emitiera dinero prestado al propio gobierno. Así nació el Banco de Inglaterra, el modelo de lo que hoy llamamos Banco Central. Lo que parecía un acto de salvación fue en realidad un pacto con la eternidad, el nacimiento de la deuda perpetua. Por primera vez, un Estado soberano pedía prestado su propio dinero. El banco imprimiría billetes respaldados por deuda pública, y el gobierno, a cambio, pagaría intereses por utilizarlos. Era una trampa perfecta. Cada libra emitida generaba una deuda nueva, y cada deuda exigía más billetes para ser pagada. El dinero ya no representaba riqueza, sino promesas. Desde entonces,
Toda prosperidad nacional estaría atada a una cadena invisible que solo los banqueros podían aflojar o apretar. Lo que antes era un intercambio de oro entre comerciantes, se convirtió en una maquinaria institucionalizada de endeudamiento. Los ciudadanos comenzaron a pagar impuestos no solo para sostener al Estado, sino para mantener vivo el sistema que lo endeudaba. Los gobiernos, incapaces de crear riqueza real a la velocidad que el crédito demandaba, se volvieron prisioneros de sus propios prestamistas. Había nacido un nuevo tipo de esclavitud, una en la que los amos ya no imponían grilletes, sino tasas de interés. El genio del mecanismo residía en su sutileza. Nadie se sentía oprimido, nadie veía las cadenas, la gente seguía comprando, comerciando y trabajando, creyendo que el dinero circulaba libremente, sin sospechar que cada transacción alimentaba una deuda que nunca se extinguiría. La deuda pública se transformó en el corazón del sistema, un corazón que late gracias al sacrificio constante de generaciones enteras. Los bancos centrales se multiplicaron por Europa, y cada nación adoptó el modelo británico, como si fuera un signo de progreso. Pero en el fondo, todos respondían a la misma lógica: mantener al Estado endeudado es mantenerlo controlado, y un Estado controlado es un pueblo controlado. Las guerras, los imperios, las colonias, todo se financiaba con dinero prestado, y cuando un país no podía pagar, los acreedores no necesitaban invadirlo, simplemente compraban su futuro. Lo más perturbador fue que este sistema se presentó como un avance civilizatorio. Los economistas lo llamaron modernización financiera, los políticos lo vendieron como estabilidad, y los pueblos lo aceptaron porque parecía funcionar. El precio era invisible, un ciclo de deuda que se renovaba constantemente, alimentado por los mismos que decían proteger la economía. Desde entonces, el dinero dejó de ser una herramienta para medir el trabajo, y se convirtió en un instrumento de dominación. Cada crisis, cada inflación, cada rescate financiero, era parte del mismo ritual, el sacrificio perpetuo del ciudadano en el altar de la deuda. Y mientras el pueblo vivía pendiente del salario, los verdaderos dueños del sistema cobraban intereses por cada respiración económica del planeta. El Banco de Inglaterra no solo inventó la deuda moderna, inventó la ilusión de la libertad económica, porque desde ese día, ningún gobierno volvió a ser realmente soberano, y cada billete impreso llevaba en letras invisibles una confesión colectiva: te pertenezco, porque existo gracias a ti. El siglo XX comenzó con una paradoja. El país que había nacido rebelándose contra la tiranía británica estaba a punto de copiar su sistema financiero. Estados Unidos, la tierra de la libertad, necesitaba un banco central, o al menos. Eso fue lo que le hicieron creer. Tras décadas de crisis bancarias y pánicos financieros, un grupo de los hombres más ricos del planeta, banqueros, políticos y empresarios, se reunió en secreto en una isla privada llamada Jekyll Island. Allí, lejos de la prensa y del pueblo, redactaron el plan que sellaría el destino económico del mundo: la creación de la Reserva Federal. En 1913, el Congreso aprobó la ley que dio vida a esta institución, pero lo que pocos comprendieron fue su verdadera naturaleza: un banco central, con rostro público, pero corazón privado. Bajo el pretexto de estabilizar la economía, la Reserva Federal se convirtió en la dueña del dinero estadounidense, emitía billetes, regulaba la oferta monetaria y decidía las tasas de interés, pero no respondía al pueblo ni al gobierno, respondía a sus accionistas, los mismos bancos que decía supervisar. A partir de ese momento, cada dólar en circulación nació como deuda. No se imprimía riqueza, se imprimían promesas de pago. El gobierno pedía prestado a la Reserva Federal, y el pueblo pagaba los intereses a través de impuestos. Así, el dinero dejó de ser una herramienta nacional para convertirse en una deuda colectiva. El ciudadano común trabajaba, producía y consumía dentro de un sistema que le cobraba por existir. El dólar se transformó en algo más que una moneda, se convirtió en un símbolo de poder global. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos financió ambos lados del conflicto, emergiendo después como el acreedor del planeta. El patrón oro, que alguna vez dio valor real al dinero, se convirtió en una simple referencia. En 1944, Bretton Woods, el dólar fue proclamado moneda de reserva mundial, respaldado por el oro de Fort Knox, y por la promesa de que siempre podría canjearse por metal. Pero esa promesa, como todas las promesas financieras, tenía fecha de vencimiento. En 1971, el presidente Richard Nixon anunció la ruptura definitiva con el oro.
Desde ese día, el dinero dejó de tener respaldo tangible. El dólar ya no representaba trabajo, ni recursos, ni metal, solo confianza, o más precisamente, confianza obligatoria, porque el mundo entero dependía de él. Era el momento que los banqueros habían esperado durante siglos. El dinero se había desligado completamente de la realidad, ya no había límite para imprimir, especular o endeudar. El nuevo orden financiero convirtió la deuda en el motor del crecimiento. Las crisis se volvieron herramientas de reajuste, y cada rescate bancario fortalecía al mismo sistema que los provocaba. La Reserva Federal, supuestamente creada para evitar colapsos, se convirtió en su arquitecto silencioso. Cada recesión le daba más poder, cada burbuja, más influencia. El sueño americano se había transformado en una maquinaria de crédito infinito. Las familias hipotecaban su futuro, las empresas sobrevivían gracias a préstamos, y los gobiernos se sostenían con déficits permanentes. La riqueza dejó de medirse en producción, y comenzó a medirse en deuda. Estados Unidos había logrado lo impensable: exportar su sistema de esclavitud financiera al resto del mundo. El dólar, que alguna vez simbolizó libertad, se volvió una cadena invisible. Ya no necesitaba cañones ni ejércitos para conquistar, bastaba con imprimir billetes. Cada país que dependía del dólar quedaba automáticamente sometido al mismo ciclo: pedir, pagar y volver a pedir. Era la versión moderna del feudalismo, donde los castillos fueron reemplazados por bancos centrales, y los reyes por banqueros en trajes oscuros. La hegemonía moderna no se construyó con espadas, sino con intereses, y el mundo entero, sin notarlo, comenzó a girar alrededor de una verdad tan simple como devastadora: quien controla el dólar, controla el destino del planeta. Cuando el oro dejó de respaldar al dólar, el mundo tembló. Durante un breve instante, el sistema financiero global pareció flotar sin ancla, como un barco sin timón en un océano de promesas, pero los arquitectos del poder no tardaron en encontrar un nuevo cimiento, uno incluso más estratégico que el metal: la energía. En la década de 1970, Estados Unidos selló un pacto silencioso con Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, a cambio de protección militar y apoyo político. Los saudíes acordaron vender su petróleo exclusivamente en dólares. Aquel acuerdo, aparentemente comercial, fue en realidad una jugada geopolítica maestra. Nacía así el petrodólar, la nueva piedra angular del sistema económico mundial. A partir de entonces, cualquier país que necesitara petróleo, es decir, todos, debía conseguir dólares para pagarlo. De la noche a la mañana, la demanda global de la moneda estadounidense se volvió permanente. El dinero de papel había encontrado una nueva forma de oro negro. Cada barril bombeado del desierto reforzaba el dominio financiero de Washington, y cada gota de crudo que cruzaba los océanos mantenía viva la ilusión del valor del dólar. Estados Unidos no solo controlaba su moneda, controlaba el pulso energético del planeta. El nuevo imperio no necesitaba colonias, solo contratos. Quien deseaba energía debía servir al dólar. Quien se rebelaba era castigado. Irak intentó vender petróleo en euros. Libia propuso un dinar africano respaldado en oro. Ambos fueron reducidos a ruinas. Las guerras modernas ya no se libraban por territorio, sino por soberanía monetaria. Cada bombardeo era una advertencia: desafiar al dólar es desafiar al orden mundial. El poder de esta estructura radicaba en su sutileza. Los países no eran conquistados, eran endeudados. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones nacidas bajo la sombra de Bretton Woods, actuaban como guardianes de ese sistema. Prestaban dinero a las naciones en crisis, imponiendo condiciones disfrazadas de reformas, privatizaciones, recortes sociales, apertura de mercados, todo en nombre de la estabilidad, pero con un propósito oculto: garantizar que los flujos de capital siguieran girando alrededor del dólar. Así, el mundo se convirtió en una gigantesca refinería de deuda. La energía era el combustible, pero la moneda era el filtro que lo hacía posible. Cada país debía alimentar la máquina con su trabajo, sus recursos y su sumisión. El dinero estadounidense dejó de ser una divisa nacional y se transformó en una licencia para existir dentro del sistema global. Sin dólares, no había petróleo. Sin petróleo, no había industria. Sin industria, no había poder. La paradoja fue que el planeta entero comenzó a sostener con su esfuerzo una economía ajena, mientras millones de personas en África, Asia y América Latina trabajaban incansablemente por monedas locales sin valor internacional. Los dólares seguían multiplicándose sin límite en los bancos de Nueva York,
El trabajo del mundo real sostenía la riqueza ficticia del mundo financiero. El imperio más grande de la historia no necesitó conquistar continentes, porque conquistó la energía que los mueve. Y así, el dinero encontró su nueva máscara. Ya no era metal, ni fe, ni promesa, era petróleo. Cada dólar impreso representaba no un lingote, sino un barril. Cada guerra disfrazada de liberación escondía un oleoducto. Cada crisis energética era un recordatorio de quién sostenía el interruptor del sistema. El siglo XX fue el teatro del petrodólar, un escenario donde la riqueza y la sangre se mezclaron en el mismo combustible. Pero lo más inquietante no fue el pacto entre el dinero y la energía, sino el silencio con que el mundo lo aceptó, porque al final, nadie controla lo que desconoce, y mientras el pueblo discutía sobre política, religión o ideología, el verdadero poder, el que decide el precio de todo, se consolidaba bajo una bandera sin nación, la del dólar en manos del petróleo. Cuando el imperio del dólar consolidó su trono, algo más profundo comenzó a gestarse en silencio. El control ya no necesitaba fronteras, ejércitos ni tratados internacionales, bastaba con una palabra: crédito. El crédito se presentaba como un privilegio, una oportunidad, un símbolo de confianza, pero bajo su rostro amable, se escondía la herramienta más eficaz de sometimiento moderno, porque el crédito no libera, condiciona, no ofrece poder, lo presta, y todo lo que se presta, se cobra. El ciudadano del Nuevo Mundo ya no es conquistado por la fuerza, sino por la promesa. Compra antes de tener, disfruta antes de merecer, y paga para siempre. Vive en una economía donde la recompensa precede al esfuerzo, y el castigo es el tiempo. La deuda se vuelve un espejo moral. Quien debe, se siente culpable, quien paga se siente virtuoso. Así, el sistema financiero se infiltra en la conciencia humana. No solo controla las cuentas bancarias, moldea la identidad. Las instituciones descubrieron que la forma más eficaz de dominar no era prohibir, sino permitir demasiado. Hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas, financiamientos, cada uno es una cuerda invisible que ata al individuo al flujo eterno del dinero. La libertad de elección se convierte en una ilusión cuidadosamente diseñada. Te dicen que eres libre de endeudarte, pero nunca libre de salir del ciclo, porque el crédito no termina cuando pagas, termina cuando vuelves a necesitarlo. La deuda moderna no castiga con látigos, sino con intereses. Te despiertas temprano, trabajas largas horas, pagas tus cuentas, y aún así, algo siempre falta. Es el tributo silencioso al sistema. El interés es la renta que pagas por existir dentro de una economía que no te pertenece. No trabajas por ti, trabajas para mantener en marcha una estructura que te observa, te mide y te clasifica según tu historial. Tu valor ya no depende de quién eres, sino de tu capacidad de pagar. Así, el crédito se convierte en una forma de identidad social. Los bancos saben más de ti que tus propios amigos, conocen tus hábitos, tus miedos y tus deseos, saben en qué gastas, cuándo te deprimes, cuándo celebras, cuándo cedes, y esa información es el oro del siglo XXI. Cada transacción que realizas alimenta el algoritmo que te evalúa, te ofrece y te limita. El control financiero se ha vuelto una ciencia del comportamiento. Ya no necesitan castigarte, basta con negarte el acceso al crédito, y tu vida entera se paraliza. El sistema ha logrado que la deuda sea vista como madurez, como responsabilidad. Se enseña a los jóvenes a construir historial crediticio, antes incluso de entender cómo funciona el dinero. Se normaliza vivir endeudado, como si fuera un rito de paso hacia la adultez, pero en realidad, es una domesticación gradual del alma. Cada compra financiada, cada cuota pagada, cada firma digital reafirma tu lealtad al ciclo, y el ciclo nunca termina. Cuando saldas una deuda, otra espera en la puerta. Cuando crees haber ganado libertad, el sistema te ofrece una nueva cadena, más brillante, más sofisticada. Lo llaman progreso, pero es refinamiento del control, porque en la economía moderna, el amo no es quien posee más, sino quien presta más. El crédito es la forma contemporánea de obediencia voluntaria. Ya no hace falta someter a los pueblos por la fuerza, basta con mantenerlos endeudados. El trabajador moderno no lucha por emanciparse, sino por no caer en mora. La angustia financiera se convierte en mecanismo de disciplina. Nadie se rebela contra quien teme deberle. Y así, el crédito, esa palabra que suena a confianza, se revela como el arma más precisa del poder. Una esclavitud consentida, firmada con nuestra propia mano. El dinero dejó de ser una herramienta para vivir,
y se convirtió en el eje emocional del ser humano moderno. No es solo una cifra, ni un papel, ni un número en una pantalla, es una idea que habita en lo más profundo de nuestra mente, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, y hasta nuestra percepción de valor personal. Durante siglos, los poderosos entendieron algo que la mayoría nunca comprendió: no basta con controlar el dinero, hay que controlar la forma en que la gente lo siente. El sistema no necesitaba imponer cadenas visibles, le bastó con implantar en cada individuo una creencia, que el dinero es sinónimo de seguridad, y su ausencia, sinónimo de fracaso. Así, el miedo se convirtió en la fuerza más rentable del mundo. Cada crisis, cada recesión, cada noticia alarmante en los medios alimenta ese miedo, y un pueblo asustado busca refugio en las mismas instituciones que lo oprimen. La psicología monetaria se transformó en el verdadero mecanismo de control: fabricar ansiedad para vender estabilidad. Los bancos centrales aprendieron a manipular emociones como un director de orquesta: suben tasas, las bajan, anuncian rescates o desastres, sabiendo que cada palabra moverá millones de corazones antes que millones de dólares. La inflación ya no es solo un fenómeno económico, es un instrumento psicológico. Cuando el precio del pan sube, el ciudadano siente que pierde el control. Cuando baja, cree que el sistema funciona. No importa lo que realmente ocurra, lo que importa es lo que se percibe. Y en esa percepción se juega toda la partida. Los gobiernos prometen crecimiento, los mercados prometen oportunidades, las marcas prometen felicidad, todos venden la misma droga: la sensación de control. Pero el control real nunca está en manos de quien cree tenerlo, está en quien diseña la ilusión. El dinero actúa como un espejo distorsionado, refleja nuestras inseguridades y las magnifica. Quien tiene poco teme perderlo, quien tiene mucho teme que deje de valer. Nadie está libre. La mente humana fue programada para asociar el dinero con el amor, el poder y la autoestima. Desde pequeños, se nos enseña que el éxito se mide en cifras, que la abundancia es virtud y la carencia, vergüenza. Así, la sociedad no produce ciudadanos, sino competidores, seres que trabajan no por necesidad, sino por validación. El capitalismo emocional no necesita fuerza militar, porque su campo de batalla es interno. Nos ha enseñado a competir incluso con quienes amamos, a desconfiar del otro, a medir nuestra valía por el saldo de una cuenta. Cada publicidad, cada promesa financiera, cada discurso sobre progreso, refuerza el mismo mensaje: no eres suficiente sin dinero. Y esa idea, repetida millones de veces, se convierte en una profecía cumplida. Los psicólogos modernos llaman a esto ansiedad económica, pero es mucho más que eso. Es una forma de programación colectiva. Los sistemas financieros funcionan gracias al miedo y al deseo. Miedo de perder lo que tenemos, deseo de tener lo que no necesitamos. Entre ambos extremos, el individuo vive atrapado, siempre en movimiento, nunca en paz. El dinero se convierte en un dios cruel, que exige devoción constante, y su templo es el mercado. Las grandes instituciones lo saben, no necesitan manipular el dinero. Si pueden manipular tus emociones hacia él, no te dicen cómo pensar, solo te hacen sentir pobre, inseguro, pequeño, te hacen sentir que todo puede desaparecer de un día para otro, y en ese miedo, te vuelves predecible, trabajas más, consumes más, aceptas más, eres productivo, eres útil, eres controlable. Así, el dinero no domina solo porque compra cosas, domina porque compra conductas, porque transforma la libertad interior en dependencia emocional. Ya no trabajas por sobrevivir, trabajas para sostener la sensación de estar a salvo, y mientras crees que luchas por tu estabilidad, en realidad solo defiendes las paredes de tu jaula. El dinero, en su forma moderna, ya no necesita ser arrebatado, te lo ofrecen, te lo prestan, te lo prometen, y luego lo usan para dirigir tu mente, porque el secreto del poder financiero no está en las bóvedas, ni en los mercados, sino en algo mucho más íntimo: tu miedo a no tenerlo. El sistema financiero ya no es una estructura, es un organismo. No tiene rostro, ni bandera ni moral, pero respira, crece y se adapta, se alimenta de cada transacción, de cada préstamo, de cada clic que autoriza un pago. Su sangre es la deuda, sus nervios, las tasas de interés, su cerebro, los algoritmos que predicen nuestros movimientos antes de que los hagamos. Este cuerpo invisible no necesita conspirar, simplemente existe, y como todo ser vivo, su único instinto es sobrevivir. Las crisis, que para nosotros son tragedias, para él son alimento. Cada colapso económico
Cada guerra, cada recesión, no lo debilita, lo fortalece. Cuando los bancos quiebran, los más grandes los absorben. Cuando el pueblo protesta, se refinancia su ira con nuevos créditos. Es un ciclo biológico perfecto. Se autodestruye para regenerarse. Por eso nunca muere, porque cada ruina humana es una célula nueva que lo mantiene con vida. Este organismo aprendió a camuflarse bajo diferentes nombres: capitalismo, libre mercado, desarrollo, globalización. Cambia de piel según la época, como una serpiente que nunca deja de mudar, pero detrás de cada disfraz late el mismo impulso: extraer valor del tiempo humano. El dinero no proviene de la nada, proviene de la energía, del trabajo, del esfuerzo mental y físico de millones. Cada vez que un ser humano dedica horas a ganar lo suficiente para sobrevivir, el sistema se nutre, no se alimenta de dinero, se alimenta de vida. A lo largo del siglo XX, este ente alcanzó una inteligencia colectiva. Las instituciones financieras, los bancos centrales, los fondos de inversión y los mercados electrónicos se conectaron entre sí como neuronas, formaron una red global de información que responde en segundos, analiza patrones, anticipa crisis y se ajusta para no colapsar. Lo que alguna vez fue un conjunto de humanos tomando decisiones, hoy es una inteligencia artificial económica que regula el pulso del planeta. Nadie puede controlarla por completo, ni siquiera quienes creen dirigirla. El sistema aprendió a hablar el lenguaje de la necesidad. Cuando el pueblo sufre, promete ayuda. Cuando el consumo cae, ofrece crédito. Cuando hay desempleo, fabrica ilusiones de oportunidad. Y en cada caso, gana, porque su objetivo no es el bienestar social, sino la continuidad del flujo. El dinero debe moverse, como la sangre en un cuerpo. Si se detiene, el organismo muere. Por eso genera deseos constantes, crea modas, impulsa el miedo a la escasez, nos mantiene inquietos, ansiosos, activos, productivos. La paradoja más cruel es que creemos haber creado el sistema financiero, cuando en realidad, él nos creó a nosotros como extensión de su supervivencia. Nos entrenó para consumir, para endeudarnos, para trabajar sin descanso. Nos convirtió en sus glóbulos rojos, transportando energía a través de sus arterias digitales. Cuando alguien quiebra, otro ocupa su lugar. Cuando alguien muere, otro hereda su deuda. El ciclo nunca se detiene. Y lo más inquietante es que este organismo no odia a nadie, no castiga, no juzga, no tiene enemigos, simplemente funciona, como un virus, que necesita un huésped. Se infiltra en cada aspecto de la vida humana: la educación, la política, la salud, incluso la espiritualidad. Cada espacio donde existe deseo o miedo se vuelve un punto de entrada. Lo que antes era religión ahora es consumo. Lo que antes era redención ahora es crédito. El sistema no reprime, absorbe. El hombre moderno cree ser libre porque puede elegir entre 1000 productos, pero su libertad es la ilusión de un pez que nada dentro de una pecera decorada. Puede moverse, sí, pero siempre dentro de los límites del tanque. El sistema financiero no necesita prohibir el agua, solo necesita que nadie vea el cristal. Y así, seguimos girando dentro de este organismo inmenso, creyendo que lo alimentamos por elección, sin darnos cuenta de que cada billete que ganamos, cada clic que hacemos, cada deuda que aceptamos, es una transfusión más a su sistema circulatorio. No lo vemos, no lo sentimos, pero él está ahí, latiendo detrás de todo, observando sin rostro, perpetuando su existencia a través de la nuestra. A medida que el sistema financiero se expandía como una red viva, comenzó a concentrarse, como una pirámide. En su cúspide, ya no había reyes, ni gobiernos, ni ideologías, había nombres que casi nadie menciona, pero que poseen más poder que la mayoría de los estados: fondos de inversión, consorcios financieros, holdings y bancos que no producen nada, pero poseen todo. Su riqueza no se mide en dinero, sino en influencia. Controlan los flujos de capital, las empresas que alimentan al mundo, los medios que moldean la opinión, los gobiernos que dictan las leyes. Son los verdaderos arquitectos del presente. En el siglo XXI, se funteleciéndome. El mapa del poder ya no se dibuja con fronteras políticas, sino con participaciones accionarias. Un puñado de corporaciones, BlackRock, Vanguard, State Street y otras similares, son dueñas invisibles del planeta. Tienen acciones en las farmacéuticas que salvan vidas, y en las petroleras que las destruyen, en los bancos que prestan dinero, y en las empresas que lo deben, en las tecnológicas que nos conectan, y en las plataformas que nos vigilan. No hay contradicción en ello,
porque su única ideología es el rendimiento. El dinero ha dejado de servir a la humanidad. Ahora la humanidad sirve al dinero que ellos administran. Estos fondos funcionan como un cerebro financiero global. No necesitan conspirar, porque el sistema mismo los alimenta. Invierten en lo que crece, moldean lo que crece, y cuando algo amenaza con caer, lo compran. La competencia es solo una puesta en escena, detrás de las marcas rivales. Los accionistas son los mismos: Coca-Cola y Pepsi, Pfizer y Moderna, CNN y Fox, Google y Meta. Todos, en el fondo, son ramas del mismo árbol, un árbol cuyas raíces se hunden en la deuda de los pueblos, y cuyas hojas se alimentan del esfuerzo de millones. La deuda global ya no es un accidente económico, sino una estrategia de control. Los países no se gobiernan, se administran. Sus presupuestos están hipotecados a bancos internacionales y fondos de inversión que dictan lo que se debe hacer y lo que no. No se necesita invadir un territorio para dominarlo. Basta con poseer su deuda, y cuando una nación no puede pagar, se privatiza su futuro. Los recursos naturales se convierten en colaterales, las reformas laborales, en condiciones de pago, los derechos sociales, en cláusulas negociables, la libertad política se diluye entre los intereses compuestos. Los amos de la deuda no tienen rostro ni bandera, nadie los elige, nadie los vigila, nadie puede derrocarlos. No gobiernan desde palacios, ni despachos presidenciales, sino desde sistemas automatizados, que ejecutan decisiones en milisegundos. Son el poder que no necesita ser visible, porque su invisibilidad es su escudo. Mientras los ciudadanos discuten sobre partidos o ideologías, ellos financian a ambos lados del tablero. No ganan elecciones, pero elijan quién puede financiarlas. No escriben leyes, pero determinan a qué precio se aprueban. El mundo moderno les pertenece no por conquista, sino por propiedad accionaria. Su control es tan vasto que ya no requiere violencia. Los gobiernos les deben dinero, las empresas dependen de su inversión, y las personas viven dentro de sus sistemas de crédito y consumo. Han alcanzado la forma más pura de dominación, el dominio sin resistencia. No necesitan imponerse, porque todo el sistema trabaja para perpetuarlos. Su poder se mide en silencio. Cuando una empresa amenaza con quebrar, ellos aparecen como salvadores. Cuando un gobierno se hunde, ellos ofrecen financiamiento. Cuando el caos estalla, compran los escombros. Son los buitres y los arquitectos al mismo tiempo. Todo colapso les pertenece, toda recuperación también. El dinero al final no desaparece, solo cambia de dueño, y casi siempre termina en las mismas manos. El siglo XXI no pertenece a los políticos ni a los ejércitos, sino a los administradores del capital global. Los verdaderos gobernantes del planeta no necesitan discursos, se expresan a través de movimientos de mercado, tasas de interés y decisiones de inversión. Ellos no se preguntan qué es justo o qué es humano, solo qué es rentable. Y lo más irónico es que su poder depende de nuestra fe, porque mientras el ciudadano común siga creyendo que el dinero tiene valor, su imperio seguirá creciendo. No gobiernan sobre pueblos, gobiernan sobre la creencia colectiva en el sistema, y mientras esa creencia exista, ellos seguirán siendo los amos invisibles de la deuda global. El siglo XXI trajo consigo una nueva promesa: la democratización del dinero. La tecnología, que parecía destinada a liberar a la humanidad de la burocracia y la corrupción, se convirtió en el nuevo vehículo del control financiero total. Las criptomonedas surgieron como un grito de rebeldía frente a los bancos y gobiernos, una esperanza de independencia basada en la descentralización. Por un breve instante, el mundo creyó haber encontrado una salida, sin intermediarios, sin censura, sin fronteras, proclamaban los pioneros del blockchain. Pero lo que comenzó como una revolución, terminó siendo absorbido por aquello que pretendía destruir. Las grandes corporaciones financieras vieron en las criptomonedas no una amenaza, sino una oportunidad. Crearon sus propias plataformas, compraron los exchanges más grandes, y manipularon el mercado con la precisión de un cirujano. Mientras los idealistas hablaban de libertad, los bancos trazaban un plan más ambicioso: convertir la digitalización en una forma definitiva de vigilancia económica. Porque en un mundo donde todo es dato, el dinero deja de ser una posesión y se convierte en una autorización temporal. El efectivo, símbolo de anonimato y autonomía, comenzó a desaparecer. En su lugar, surgieron los pagos electrónicos, las billeteras digitales, los códigos QR, prácticos, veloces, irresistibles, pero con un precio oculto: la pérdida del silencio. Cada transacción se volvió un rastro, cada gasto un registro,
cada compra una confesión. El sistema ya no necesitaba adivinar quién eras, lo sabía con precisión matemática, y en ese conocimiento radica su poder. El dinero digital no se limita a las criptomonedas. Abarca todo el ecosistema financiero que ahora opera bajo algoritmos y bases de datos interconectadas. Los bancos ya no cierran, los mercados no duermen, las deudas nunca caducan. Vivimos dentro de una red que jamás se apaga, y aunque creemos que somos quienes controlamos nuestras finanzas desde una pantalla, en realidad es el sistema quien nos observa a través de ella. La paradoja de la era digital es brutal. Cuanto más cómoda se vuelve la vida, menos libre se vuelve el individuo. Cada avance tecnológico trae consigo una concesión invisible. Aceptamos renunciar a la privacidad a cambio de rapidez, al anonimato a cambio de conveniencia, al control personal a cambio de eficiencia. Nos hicieron creer que el dinero digital era la evolución natural, cuando en realidad fue el paso final hacia la centralización total. Los datos reemplazaron al oro. La nueva riqueza no está en las bóvedas, sino en los servidores. Quien controla la información, controla el dinero. Y quien controla el dinero, controla la voluntad. Las corporaciones tecnológicas se aliaron con los bancos y los estados, creando un triángulo de poder que todo lo sabe, todo lo predice, y si es necesario, todo lo limita. En este sistema, la censura ya no necesita policías, basta con bloquear una cuenta. Y mientras las criptomonedas descentralizadas luchan por sobrevivir en los márgenes, los bancos centrales preparan su jugada final. Las monedas digitales soberanas, monedas emitidas directamente por los gobiernos, rastreables, programables, sujetas a condiciones específicas. Su discurso es seductor: seguridad, transparencia, control del fraude. Pero detrás de ese lenguaje técnico, se esconde una amenaza existencial: la capacidad de decidir qué puedes comprar, cuándo, y por cuánto tiempo. El dinero deja de ser tuyo, se convierte en una extensión del Estado, y por tanto del poder. El sueño de la libertad financiera digital fue hermoso mientras duró, pero como toda utopía, fue devorada por su propio éxito. Hoy, cada clic de compra, cada transferencia, cada token, forma parte de un ecosistema que ya no necesita conquistarnos, porque nos pertenece. Y lo más trágico es que lo hicimos voluntariamente, sonriendo frente a una pantalla que creíamos nuestra, sin darnos cuenta de que detrás de esa luz azul había un sistema que no necesitaba cadenas físicas, solo nuestra confianza. El sueño de control absoluto sobre el dinero está a punto de hacerse realidad. Lo que comenzó como una estrategia para modernizar el sistema financiero se ha convertido en la arquitectura de una nueva era, la era del dinero programable. Las monedas digitales de los bancos centrales, conocidas como CBDC, prometen eficiencia, seguridad y transparencia, pero en su interior ocultan la semilla más peligrosa jamás plantada en la economía: la capacidad de vigilar y condicionar cada transacción humana. A diferencia de las criptomonedas libres, las CBDC no buscan independencia del Estado, sino su expansión. Son monedas oficiales, emitidas directamente por los bancos centrales y vinculadas a la identidad de cada ciudadano. Ya no hablamos de un sistema financiero, sino de un sistema de comportamiento. Con una CBDC, cada movimiento económico deja un registro imborrable. Cada compra, cada donación, cada ahorro o transferencia puede ser rastreado, analizado y, si el sistema lo decide, limitado o bloqueado. El dinero deja de ser un objeto neutro y se convierte en un instrumento de obediencia. Se puede programar para expirar si no se gasta a tiempo, restringir si intentas enviarlo a alguien no autorizado, o congelar si tu conducta no se ajusta a las normas establecidas. En otras palabras, el dinero ya no será una herramienta del individuo, sino una herramienta sobre el individuo. La libertad económica, base de la autonomía personal, se transforma en un privilegio que puede concederse o retirarse. Los defensores de la CBDC las presentan como una revolución tecnológica que eliminará la corrupción y la evasión, pero lo que eliminan, en realidad, es el anonimato. En nombre de la seguridad, el sistema nos despoja de la privacidad más elemental, el derecho a decidir cómo, cuándo y en qué usar nuestro propio dinero. En el pasado, los gobiernos temían a la resistencia física. Hoy, solo necesitan apagar un saldo. Los primeros experimentos ya están en marcha. China lidera el modelo con su yuan digital, un sistema en el que cada pago se registra en tiempo real y se integra a una base de datos central. Europa avanza con el euro digital, mientras Estados Unidos y América Latina preparan sus propios prototipos. No se trata de competir, sino de estandarizar.
La meta no es la diversidad monetaria, sino la uniformidad absoluta, una moneda global, rastreable, condicionada, bajo el argumento del progreso. El peligro no está en la tecnología, sino en quien la controla. En manos de un gobierno autoritario, las CBDC pueden convertirse en un sistema de crédito social disfrazado de innovación financiera. Quien opina demasiado, quien protesta, quien gasta de forma indebida, simplemente ve su cuenta suspendida. No se necesita represión ni censura directa, solo el silencio de una pantalla que dice, transacción rechazada. Imagina un futuro donde tu dinero tenga memoria, donde cada compra revele tu perfil ideológico, tu dieta, tus viajes, tus hábitos, tus amistades, donde los bancos y los estados puedan trazar tu vida con la precisión de un bisturí. Ese futuro ya no es ficción, es un proyecto. El dinero, que alguna vez representó poder, se convertirá en obediencia programada. La economía dejará de girar en torno al trabajo o al mérito, para girar en torno a la reputación digital. Y lo más perverso, es que la transición no será impuesta por la fuerza, será aceptada con entusiasmo. La mayoría abrazará las CBDC sin cuestionarlas, seducida por la comodidad, por los bonos digitales, por la promesa de un mundo más justo. Como siempre, el control más efectivo es aquel que se presenta como beneficio. El dinero digital estatal no es el fin del capitalismo, es su perfeccionamiento, un modelo, donde ya no hace falta persuadirte ni engañarte, basta con programarte, y cuando eso ocurra, el sueño de los antiguos banqueros, el de tener dominio total sobre el valor, el tiempo y la voluntad humana, habrá alcanzado su forma definitiva, porque el día que el dinero piense por ti, ya no necesitarán esclavizarte, bastará con desconectarte. Vivimos en una época donde el dinero ya no representa nada tangible, no está hecho de oro, ni de trabajo, ni de tiempo humano, está hecho de números que flotan sobre el vacío, es un espejismo, que se sostiene a sí mismo, una ilusión colectiva mantenida por pantallas, que parpadean día y noche, en los mercados financieros. El valor ya no se mide por lo que una sociedad produce, sino por lo que cree que produce. Las cifras sustituyeron a la realidad. La economía moderna es una religión de datos, no tiene templos ni dioses visibles, pero sus fieles la adoran con devoción ciega. Las bolsas de valores son sus nuevos altares. Millones de personas observan los gráficos como si fueran pulsaciones divinas que determinan su destino, pero detrás de esos números, no hay trigo, ni acero, ni manos trabajando. Hay promesas de promesas, contratos sobre futuros de bienes que nunca se tocarán. La riqueza dejó de ser materia, y se convirtió en simulacro. Las empresas ya no valen por lo que hacen, sino por lo que se dice que harán. La especulación reemplazó a la producción, y el crecimiento se volvió un mito necesario para evitar que el sistema colapse bajo su propio peso. El dinero flota sobre una realidad que se vacía, como un globo que se infla a costa del aire de todos. La inflación no es solo económica, es espiritual. Todo se infla, los precios, los egos, las expectativas, las mentiras. La humanidad corre cada vez más rápido para sostener un edificio que no tiene cimientos. Trabajamos más, producimos más, compramos más, pero el sentido desaparece. La economía se volvió un fin en sí misma, una máquina que no alimenta cuerpos, sino algoritmos. El poder financiero entendió que el vacío puede venderse. Las redes sociales transformaron la atención en capital. Sus influencers, la vanidad en divisa, los datos, la intimidad en mercancía. Hoy el sistema ya no necesita oro, necesita clics. La riqueza ya no proviene de lo que se posee, sino de lo que se proyecta. Se gana más fingiendo tener éxito que trabajándolo. El simulacro se volvió rentable, y la apariencia, más poderosa que la sustancia. El ciudadano moderno vive endeudado no solo con los bancos, sino con su propia imagen. Consume para existir, se endeuda para pertenecer, y cuando la identidad se vuelve dependiente del consumo, el alma entra en bancarrota, porque nada de lo que se adquiere llena el vacío que el propio sistema genera. Es una rueda que gira sobre la ausencia. Cuanto más se tiene, menos se siente. Cuanto más se acumula, más se teme perderlo. Los economistas hablan de ciclos de crecimiento y recesión, pero lo que estamos presenciando es una pérdida progresiva de significado. La economía dejó de responder a las necesidades humanas y comenzó a dictarlas. Ya no producimos para vivir, vivimos para producir. Y cada crisis, lejos de cuestionar el modelo, lo profundiza. El caos financiero se convirtió en método, destruye para reconstruir, colapsa para renacer, reinicia para continuar extrayendo valor de lo inexistente. La economía del vacío
se sostiene sobre un principio perverso: la deuda infinita del alma. Siempre falta algo, siempre hay una nueva meta, un nuevo deseo, una nueva carencia. La sociedad entera fue entrenada para confundir el bienestar con el rendimiento. El descanso es pecado, el ocio, fracaso, la lentitud, inutilidad. Nos enseñaron a medir nuestra vida como un balance contable: ingresos, gastos, resultados. Pero en esa contabilidad no hay espacio para la plenitud, solo para la productividad. El dinero ha conquistado el último territorio que le quedaba, el interior humano. Ya no domina solo la economía, domina el sentido de la existencia. Su lógica se filtró en el lenguaje, en la cultura, en el amor. Calculamos relaciones como inversiones, medimos amistades como activos, valoramos personas por su utilidad. Todo lo que no genera retorno se considera pérdida, y así, el vacío se expande. Esta es la verdadera crisis de nuestro tiempo, no la inflación ni la recesión, sino la desintegración del valor real. El ser humano, que una vez creó el dinero para simplificar la vida, ahora la sacrifica para sostenerlo. Vivimos en un mundo donde todo tiene precio, excepto la verdad, y por eso, cada vez que el sistema colapsa, no mueren los mercados, muere un poco más la conciencia colectiva, que aún recuerda que el dinero fue solo una invención, y no el propósito de la existencia. El antiguo esclavo cargaba cadenas de hierro, el moderno, cadenas invisibles hechas de deudas, horarios y promesas. Ya no lo obliga un amo con látigo, sino un sistema que lo premia con un salario. Y sin embargo, el resultado es el mismo: vive para servir. El dinero, que alguna vez fue un medio para sobrevivir, se convirtió en el propósito que justifica la existencia. La servidumbre ya no se impone con violencia, se elige con miedo. El trabajador del siglo XXI no teme al castigo físico, teme perder su crédito, su empleo, su estabilidad. Vive disciplinado no por fuerza, sino por ansiedad. Es un esclavo obediente, porque cree que su jaula es un privilegio. La deuda es el contrato moral que sostiene esta prisión. Desde el primer día de vida, el ciudadano es incorporado a un sistema que lo mide, lo clasifica y lo condiciona. Crece educado para obedecer el reloj, para trabajar por un salario que siempre llega justo a tiempo para no bastar. Aprende a pedir antes de tener, a gastar antes de poseer, a deber antes de comprender. Se le enseña que el éxito consiste en pagar sus cuentas puntualmente, aunque nunca logre salir de ellas. En ese ciclo eterno de trabajo y consumo, su vida se diluye en cuotas. Cada día pagado es un día menos vivido. El sistema financiero no necesita ejércitos ni tiranos, necesita rutina. Cada ciudadano endeudado se convierte en su propio carcelero. Se despierta, se traslada, produce, consume, se agota y repite. Su energía alimenta una maquinaria que convierte el tiempo humano en rendimiento económico, y cuando intenta escapar, ahorrar, descansar, desconectarse, el sistema lo castiga con inflación, deudas o culpa, porque la verdadera prisión no está afuera, sino en la mente que asocia valor con productividad. En las ciudades modernas, millones de personas trabajan sin saber exactamente para quién. Los impuestos se cobran, los intereses se descuentan, las comisiones se multiplican, el dinero circula, pero nunca se detiene en sus manos. El ciudadano se siente libre, porque puede elegir su teléfono, su ropa, su coche, pero esa libertad es una simulación cuidadosamente construida. Puede elegir el color de sus grilletes, no su ausencia. El crédito, que prometía acceso, se transformó en sumisión. Las tarjetas y préstamos son la nueva versión del collar económico. Te permiten moverte, pero no escapar. Cada compra se vuelve una concesión temporal. Cada compra a plazos, una soga que se aprieta lentamente. Nadie lo obliga a firmar, y sin embargo, todos lo hacen. Es el arte supremo del poder moderno, lograr que el esclavo financie su propia esclavitud. Y el sistema ha perfeccionado la trampa. A los pobres les ofrece préstamos, a los ricos inversiones, a los inconformes entretenimiento. Cada uno recibe su dosis personalizada de control. Mientras el trabajador lucha por pagar, el banquero crea dinero con un clic. Mientras el ciudadano teme endeudarse, el Estado imprime sin límite. Y en esa ironía se revela la verdad. La deuda no es un error del sistema, es su esencia. El hombre endeudado es útil, dócil y predecible. Vive atado al calendario, pendiente del pago, resignado a la idea de que su valor depende de su capacidad de producir. El sistema lo educa para confundir obediencia con responsabilidad, resignación con madurez, y cuando finalmente se jubila, agotado,
cree que fue libre, sin saber que toda su vida fue parte de una contabilidad ajena. El esclavo moderno no lleva grilletes, lleva metas, no trabaja por miedo al amo, sino por miedo al fracaso, y ese miedo es el cimiento invisible que sostiene el orden económico global, porque mientras exista un ser humano que tema quedarse sin dinero, el sistema no necesitará látigos ni barrotes, solo necesitará su consentimiento. Así, el ciudadano endeudado no es víctima accidental de la economía, es su producto más exitoso, un individuo que trabaja voluntariamente para pagar su libertad, sin notar que su libertad ya fue hipotecada, y cuando el último recurso del hombre sea su tiempo, y ese tiempo también tenga precio, entonces el control habrá alcanzado su forma más perfecta, una esclavitud que se confunde con la vida misma. Todo sistema de control, por más perfecto que parezca, guarda en su interior la semilla de su caída, la conciencia. Durante siglos, el poder financiero ha perfeccionado sus métodos para moldear al ser humano, para hacerlo obediente, predecible y dependiente, pero algo ha comenzado a despertar. Una grieta silenciosa se extiende en la mente de quienes se preguntan por primera vez, ¿qué es realmente el dinero y por qué gobierna mi vida? Ese instante de duda, minúsculo y poderoso, marca el comienzo de una revolución más profunda que cualquier insurrección política, la emancipación del pensamiento económico. La verdadera rebelión no empieza con una barricada, sino con una comprensión, comprender que el dinero no es un dios, sino un acuerdo, que su valor existe solo mientras lo creamos, que los bancos, los mercados y los estados no son entidades omnipotentes, sino sistemas que se alimentan de nuestra fe, y cuando la fe se quiebra, el poder también. El despertar financiero comienza cuando el individuo deja de verse como consumidor y empieza a verse como creador de valor, cuando entiende que su tiempo, su energía y su atención son las materias primas más codiciadas del sistema. El ciudadano que se educa financieramente deja de ser engranaje y se convierte en observador, ya no se deja arrastrar por las olas del consumo, porque comprende que el sistema necesita su ansiedad para sostenerse, aprende que la deuda es una herramienta, no un destino, que el ahorro no es acumulación, sino libertad diferida, que invertir no significa especular, sino decidir en qué mundo quiere vivir. La educación financiera no es un lujo, es un acto de resistencia espiritual. El sistema teme más a un ser humano que entiende el dinero que a mil que lo desean, porque quien comprende cómo funciona el dinero, deja de temerle, ya no reacciona al pánico del mercado, ni al brillo de la publicidad, deja de perseguir cifras, para empezar a buscar significado, y ese desplazamiento interior, de la codicia al entendimiento, del miedo al propósito, es la chispa que ningún banco puede apagar. Esta rebelión no ocurre en las calles, sino en los hábitos, en cada decisión consciente de no endeudarse por vanidad, en cada ahorro invertido en conocimiento, en cada rechazo a vivir por encima de las propias posibilidades. La conciencia financiera no se mide en riqueza acumulada, sino en autonomía mental, es la capacidad de elegir con qué alimentar al sistema y cuándo negarle tu energía, porque el dinero es, al final, energía humana organizada, y quien aprende a dirigirla, recupera el poder que le fue arrebatado. El despertar no consiste en huir del dinero, sino en redefinir su significado, convertirlo en instrumento, no en amo, utilizarlo para crear, no para competir. El individuo consciente entiende que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte, que la libertad no se compra, se construye, que el poder económico sin sabiduría es solo una forma más elegante de esclavitud. Y cuando suficientes personas comprendan esto, el sistema comenzará a fracturarse desde adentro, porque el dinero, despojado de su aura sagrada, pierde su poder hipnótico, ya no será un símbolo de jerarquía, sino una herramienta de cooperación. El despertar de la conciencia financiera no será televisado ni celebrado por los bancos, será silencioso, gradual, personal, pero su impacto será devastador para el viejo orden, porque minará su fuente de energía más importante, nuestra ignorancia voluntaria. Cuando el hombre descubra que puede vivir con menos y pensar más, que su tiempo vale más que su salario, que su libertad no depende del crédito ni de la aprobación, ese día el sistema temblará, no porque haya sido derrocado por la fuerza, sino porque habrá sido abandonado por la mente. La verdadera revolución del dinero no consiste en destruirlo, sino en comprenderlo, porque solo quien entiende el lenguaje del poder puede dejar de hablarlo en su contra, y el día en que la conciencia supere al miedo, el dinero dejará de ser el amo del mundo, para volver a ser lo que siempre debió ser, una herramienta al servicio de la vida,
y no una vida al servicio del dinero. Después de siglos de dominio, el dinero alcanzó su forma más sofisticada. Se volvió invisible, omnipresente, incorpóreo, controla gobiernos, dicta leyes, moldea deseos, pero en su perfección también reveló su fragilidad, porque cuando todo se compra, nada tiene valor. Cuando la vida se mide en cifras, el alma comienza a buscar otra medida, y ahí, en ese cansancio colectivo, empieza el retorno, no el de los mercados, sino el del sentido. El ser humano ha llegado al límite de la ilusión financiera, ha creído durante demasiado tiempo que el dinero podía llenar su vacío, que la abundancia material era sinónimo de plenitud, pero mientras más acumula, más siente que algo le falta. Las cifras crecen, pero la felicidad no, los salarios aumentan, pero la paz interior se extingue, y un día, sin aviso, algo se quiebra. Comprende que el dinero nunca fue el fin, sino el espejo de su desconexión, que la pobreza más profunda no está en los bolsillos, sino en la mente que olvidó su propio valor. El retorno al valor real comienza cuando la gente deja de preguntar cuánto cuesta algo, y empieza a preguntarse cuánto vale realmente, cuando la cooperación sustituye a la competencia, cuando el conocimiento se comparte sin etiqueta de precio, cuando el trabajo vuelve a tener propósito, y no solo paga. El verdadero valor no está en lo que se compra, sino en lo que se crea, no en lo que se acumula, sino en lo que se doña. El sistema financiero puede controlar los números, pero no puede controlar el significado, no puede tasar la generosidad, ni medir la conciencia, ni poseer la verdad. Y es precisamente ahí donde comienza la revolución silenciosa, en el momento en que millones de personas comprenden que el dinero solo tiene poder, mientras nosotros se lo otorguemos, que su autoridad depende de nuestra fe colectiva, que cada billete, cada crédito, cada saldo es solo una historia acordada, y que toda historia puede reescribirse. Recuperar el valor real no significa destruir el dinero, sino despojarlo de su misticismo, volver a verlo como lo que siempre debió ser, una herramienta para facilitar el intercambio humano, no para reemplazarlo, reaprender a usarlo con conciencia, a invertir en proyectos que eleven en lugar de esclavizar, a medir la riqueza no por lo que se posee, sino por lo que se aporta, porque cuando el dinero sirve a la vida, deja de ser una amenaza, y se convierte en un puente. Este retorno no será inmediato ni masivo, comenzará en los márgenes, en las pequeñas comunidades que decidan crear su propio valor, monedas locales, redes de apoyo mutuo, economías de conocimiento, y desde esos focos invisibles, surgirá una nueva lógica, una economía del alma, donde el propósito pesa más que el beneficio, y el bienestar común vale más que el crecimiento infinito. La humanidad está despertando de un largo sueño, ha sido esclava del dinero, pero también su creadora, y cuando el creador recuerda su poder, el ídolo pierde su trono. El futuro no pertenece a los bancos, ni a los fondos, ni a los algoritmos, pertenece a los hombres y mujeres que se atreven a pensar distinto, a construir fuera del sistema, a elegir conscientemente qué alimentar y qué dejar morir. Porque el verdadero enemigo nunca fue el dinero, sino el olvido de que el valor no se imprime, se encarna, que la libertad no se compra, se comprende, que el poder no se acumula, se ejerce con responsabilidad. Y quizás, cuando la humanidad finalmente mire al dinero sin miedo ni devoción, cuando entienda que el valor más alto es el de la vida misma, el ciclo milenario de control habrá terminado. Entonces, el dinero volverá a su lugar, una herramienta, no un dios, y el ser humano, por fin, recordará lo que siempre fue, la fuente original de todo valor,